es lo más importante. Dicen que es más importante que el amor. Y ¿Y eso cómo es, haces? ¿Haces meditaciones o lo generas yo, tú? yo hice hace muchos años, estuve en un experimento de la facultad con miles de personas de yoga y meditación, pero yo no, yo, yo me valgo de la música. Ujú. La música para mí es la terapia. ¿En 434 hercios o cómo la No, oyes o no, normal? yo no ¿No creo crees? mucho, no creo mucho en eso. Vale. Creo que yo tengo un músico, Harold Batt, que es Ujú, más terapéutico que mi padre hacía musicoterapia. ujú. Cuando dicen, esto es musicoterapia, esto es bueno para tu mente y tal, no tiene por qué. Hay músicas, por ejemplo, los Beatles son positivos, te dan alegría. Harold Batt es un tipo que hace música que ha muerto ya, pero hace música que está casi en onda alfa. ¿Lo estás apuntando? Sí, Harold, Harol, Bat, Sí, BatH. con dos Ds. Bueno, este hombre para mí es el mejor. No, él no pretende hacer musicoterapia ni nada, sino que su música es... Sí. eh, yo llevo 30 años con él. Yo quiero relajarme, yo lo que hago es relajarme, me siento aquí y le escucho su música porque y a lo mejor va luego un psicoterapeuta y hace musicoterapia y no consigue lo que hace él. Él no pretendía hacer musicoterapia. Sin embargo, su música no tiene melodía, es muy minimalista. Y entonces, Harold yo, Booth, vale, ok, con U. Harold Batt, sí, Ujú. Harold Wood. Bueno, te lo mandaré en, Lo tengo ya, copiado. Ya lo sí, tengo, ya. aún Ya así te lo... lo mandaré por WhatsApp. Es muy interesante, él trabajó con Brian Eno también. Mi padre fue un pionero en la musicoterapia. Por eso te digo, pero mi padre, sus cintas, yo creo que no son efectivas. O sea, una persona que dice, estoy haciendo musicoterapia, estoy en no sé qué hercios, no te creas nada. Claro. No te creas nada porque no, porque luego hay mucha música Nick Way, mucha que no consigue esos. En cambio, Harold Batt lo consigue. Es para mí el mejor. Yo soy familia de músicos, además. Mi padre era músico, Yo sé mi que la hermano. música relaja. La música para mí ha sido la ciencia y la música es lo que me ha Siempre me ha dado. gustado tocar una guitarra española de esta, de flamenco, pero no he tenido tiempo, tío. No. He estado en otras pamplinas, digamos, en otras tonterías. Y bueno, pues, ¿y tú qué prefieres? ¿Que hable de humo? ¿Que hable de las razas? Ya las razas, si es lo que tú quieres, y cuando ya Para vengas mí, de tus vacaciones, hablamos del tema uno. sí, Hacemos es que yo un maxi vídeo y lo dices todo. O lo hacemos por capítulo, por tengo, fascículo. tengo tres temas importantes. Una es mi teoría del antropomorfo que está en la NASA. Luego, el tema humo es muy interesante porque rompería. Claro, Bueno, yo intenté decirles a Parcerisa y a Camacho la verdad, pero no quisieron. Están metidos en un negocio, claro. ¿entiendes? Yo no estoy metido en ningún negocio, yo soy un detective. Yo en realidad soy un detective del misterio, de los aliens, de todo. Eh, y mi libro no habla nada de conspiración, nada, es todo evolución, biología, genética, no hay nada. Pero sí me han hecho un documental donde mezclo mi arte, astrobiología y conspiración. En ese Ujú. documental que me han hecho, que, que lo hicimos en la época de la pandemia, me lo hicieron dos productoras, porque me conocían como diseñador. Yo soy un diseñador de mundos. Dentro de lo audiovisual he trabajado con productoras. Casi todos los spots de Navidad de la lotería los diseñaba yo. El calvo de Navidad. Sí. He diseñado montones de spots de alienígenas. He sido un pionero en España como se llama Art Concept. Hace 2 años estuve en África diseñando una serie de ciencia ficción. Diseñaba los decorados, los alienígenas, los tracks, todo, todo.
Que aquí no hay nadie en España que haga eso. Puede haber un decorador, puede haber una persona que hace el storyboard. He hecho muchos storyboard. Yo llevo muchos años. He trabajado con directores muy buenos, españoles y extranjeros. He viajado. He ido a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia, para diseñar spots para coches fantásticos o para Coca-Cola. Eso es lo que ha sido mi trabajo. Y se me conoce como un creador de mundos. Los de Radical Fruit los diseñaba yo todos. He hecho muchos, ahora ya casi no hago. El último trabajo fue este de Casablanca en África. He hecho ahora uno, fíjate, me han llamado, varios países árabes están haciendo una película sobre el Corán. Están trabajando con 40 personas con IA, con inteligencia artificial. Y aún así me han llamado para diseñar lo que no puede hacer la IA. Yo le estaba diciendo a Miguel que yo escribí este libro. Ahora no se encuentra porque está. La teoría de los diseños coincidentes. La Sí, teoría de los diseños coincidentes, ok. sí, está agotado. Ahora no se encuentra. O en todo caso, Okay. quedan 25 ejemplares. Wow. Lo quiero volver a reeditar. Pero es una teoría sobre el antropomorfo. Eso es para hacer otro programa y yo explicar esta teoría que le ha interesado, porque yo lo mandé, le estaba diciendo a Miguel que hace unos años le mandé un PDF a la NASA. Creía que no me iban a contestar. Lo mandé en el mes de diciembre y me contestaron en el Día de Reyes, que fue para mí el mejor regalo de Reyes que he tenido, porque me contestó el director del Centro de Astrobiología de la NASA, Edward Collis se llama, y me dio la enhorabuena del trabajo, tanto científico como artístico, porque tengo otra etapa como artista que he desarrollado miles de especies, tanto en escultura como con imágenes, que ahora estoy moviendo este tema para museos, de museos de arte contemporáneo, de vanguardia, porque yo soy un artista de vanguardia. El caso es que luego les mandé mi libro allí a NASA y él me dijo que iba a compartir aunque claro, está en español, yo tengo que hacer una traducción en inglés. Voy muy lento, yo soy muy lento con las cosas. El caso es que le estaba diciendo a Miguel que yo tengo una cosa muy peculiar que no tienen los ufólogos ni... mi perspectiva está desde el ángulo de la biología y la genética. Yo nunca he visto un alien delante mía, pero según las descripciones y todo, pues he hecho un planteamiento que está enfocado desde el punto de vista de la anatomía comparada y de la genética. Y esto es muy importante. Eso jamás lo ha hecho un ufólogo. ¿Por qué es importante? Porque yo en este libro planteo una teoría que se llama la teoría de las convergencias múltiples. Explico que la vida en otros planetas en condiciones similares a la Tierra puede haber una suma de convergencias adaptativas que disparan el diseño hacia un camino de lo más posible, estructuralmente, funcionalmente y adaptativamente. Entonces, aunque otro día hablaré de eso, del diseño antropomorfo, y precisamente mi teoría dice que pueden evolucionar en otros planetas seres con un aspecto humanoide o antropomorfo, pero nunca exactamente igual. ¿Por qué? Porque en la evolución existe el azar, la contingencia. El azar está implícito y aunque la adaptación te pueda llevar por caminos similares, la estructura es diferente. La función, la adaptación puede ser similar, pero no la estructura. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un ser de otro planeta puede tener ojos para ver, puede tener un sistema digestivo. O sea,
Su funcionalidad es la misma que la nuestra, puede ser casi igual, pero su estructura atómica, su molecular, su estructura, lo que se llama filogenia. La filogenia es la historia evolutiva de un ser desde el principio de la vida hasta lo que eres ahora. Eso es filogenia. Entonces yo entré en todo esto y esto es muy importante porque yo veía en internet que hablaban de los híbridos, de los Anunnaki, que habían creado un híbrido entre los humanos y estos Anunnakis, los reptilianos. Y entonces yo digo, y veía también que internet estaba lleno de imágenes de los pleiadianos, los altos blancos, los arturianos. Todos eran con aspecto humano, prácticamente igual. Y eso es imposible. Es imposible. O sea, tú le dices a un biólogo de Harvard o de NASA que en otros planetas hay seres iguales a nosotros y se ríe en tu cara, porque eso es imposible. Puede tener un cuerpo antropomorfo, humanoide, pero su estructura interna es diferente, aunque su funcionalidad y su adaptación sea similar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo Internet está infectado de gente que cree que los pleiadianos son alien, que los altos blancos son alien. Y eso es imposible. Entonces, a partir de esto, yo digo que siempre menciono a un genetista muy importante, Stanley Brenner, decía que lo más importante de un científico es hacerse una buena pregunta. Stanley Brenner fue el que mapeó el gusano elegans y el pez globo. Y yo me hice la pregunta, si vinieran seres a este planeta inteligentes, ¿tendrían forma antropomorfa o humanoide? Esa fue la pregunta que me hice hace 30 y pico años. Y entonces me puse a investigar en evolución, en genética y todo lo demás. Bien. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Al ver que William Tompkins, ¿cómo se llama Bill Meyer, este tan famoso, también hispanoamericano, ahora no me acuerdo, que ha tenido muchos contactos con extraterrestres, no me acuerdo ahora. Bueno, todos los describían como seres rubios de 2 metros y pico, y que además tenían telepatía, y que hay muchos contactos. Hay un caso también en una embajada, creo que fue la de Perú, que entró un pleiadiano, les dio muestras de que tenía poderes, vieron el ovni. Bueno, porque esto es real. Eso ha pasado. Los nórdicos están ahí. Pero una cosa es que un nórdico sea un alienígena o sea otra cosa. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque además ellos pueden contactar con un ser humano y le dicen, mira, soy extraterrestre. Y no mienten, porque ha podido nacer fuera de nuestro planeta, pero está mintiendo en su origen. ¿Por qué? Porque su origen puede ser, como yo creo, mi teoría es esta, que si hay una especie aquí real, no una raza, una especie, porque la primera equivocación de todo Internet y de todos estos fans y de los ufólogos es llamar razas. Eso es una equivocación. Porque si fueran razas, todas pueden procrear entre ellas, no son especies. Si vienen de otro planeta, es una especie, no una raza. Y es la primera equivocación desde el punto de vista de la biología. ¿Por qué además? Porque yo fui descubriendo, y creo que es mi hipótesis, que los nórdicos no eran aliens, sino que eran seres humanos del norte de Europa, eran noruegos, holandeses, incluso alemanes, que fueron raptados en abducciones y fueron mejorados genéticamente después y militarizados y trabajan para una sola especie. Pueden ser los reptilianos. No quiero decir exactamente cuál. Mi teoría es que hay una sola especie, fíjate, y todas las razas que hay
son a partir del ser humano, no vienen de otros planetas. Y ellos han creado un teatro donde el mismo Salvador Freixedo, donde casi todos los ufólogos dicen, bueno, es que nos visitan cientos de civilizaciones extraterrestres. Falso. Es falso. Tú imagínate que vas a otro planeta. ¿Qué harías? Lo primero que harías es raptar, si hay humanoides o antropomorfos, raptarlos y hacerlos, educarlos tú. ¿Entiendes? Los mejorarías genéticamente. Esclavizarlos y mejorarlos. Lo de esclavizar puede ser. Yo no me atrevo a decirlo todo porque es muy posible. Puede decir esclavizar o militarizar. Incluso les puedes meter un chip por si quieren rebelarse, que no puedan y cumplen una función. Para mí, los nórdicos es muy posible que sean eso. Yo no estoy en el poder de la verdad, pero como sé que no puede evolucionar en otro planeta un ser idéntico al ser humano, cosa que todos los fans y los fanáticos de los aliens lo dan por hecho. Si esto fuera cierto, el universo estaría lleno de, como digo yo, de rubios. Y eso es absurdo, totalmente absurdo. ¿Entiendes? Es que Carl Sagan se partirían de risa. Por favor, puede haber humanoides, puede haber muchas inteligencias, pero no pueden tener ni siquiera una oreja igual a un ser humano, ni siquiera una oreja. Nada. ¿Por qué? Porque entre los primates y los homínidos no existe ningún animal que tenga una oreja igual a un ser humano. ¿Cómo la va a tener un ser de otro planeta? ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Que además los fans y los fanáticos dicen, no, estás equivocado, Eric Berto, porque los nórdicos nos crearon a nosotros, por eso nos parecemos tanto. Y es al revés, es al revés, porque es lógica pura. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a desentramar esto desde el punto de vista de la biología, de la anatomía comparada, sin ni siquiera tener un espécimen delante, aunque seguramente los servicios secretos norteamericanos en accidentes de naves sí han tenido la posibilidad de hacer un examen de ADN, de un gris, por ejemplo. Creo que no han tenido a un nórdico, o si lo tienen, pueden trabajar con los nórdicos, como decía William Tompkins, que era ingeniero aeroespacial de NASA, y decía que tenía allí a dos nórdicos, una pareja que pasaban desapercibidos en NASA y fueron los que la ayudaron para llevar el Apolo 11 a la Luna. Y decían, William Tompkins decía que hablaba telepáticamente con ellos. Pero ¿qué pasa? Si una sola especie ha cogido seres humanos, los ha mejorado genéticamente, les ha dado más altura, les ha podido poner los ojos rasgados, les ha podido dar ecolocación como tienen los delfines, les ha podido dar telepatía. Y además, mi teoría es que ellos no son exactamente telépatas, porque en cuanto pasa una distancia grande, no hay transmisiones telepáticas. Las transmisiones se efectúan con los testigos a muy poca distancia. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre tecnología, ecolocación y telepatía. Está enfocada en pocos metros. Esa es otra de mis teorías. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues mejorarlos. Pero los altos blancos, ¿qué son los altos blancos? Son nórdicos también, pero son andróginos. ¿Entiendes? Son seres blancos como los andrógenos, con ojos violetas, naranjas, todos esos están ahí. Y luego están los arturianos, que los ves ahí en las redes, son también humanos. Y entonces yo, como investigador, empiezo a tirar del hilo y luego veo a otros seguidores que dicen los Urma, que son como felinos. Y entramos en que es muy difícil crear una simbiosis entre un alienígena y un humano, pero es muy fácil crear híbridos entre humanos y animales, porque estamos próximos genéticamente. Un delfín está muy próximo genéticamente a nosotros y un chimpancé más todavía. Incluso un zorro volador, un murciélago,
es un mamífero que está próximo a nosotros. ¿Qué hacen ellos? Pueden trasladar la cara de un felino a un humanoide, humano, por genética. De hecho, los humanos van a hacer esto. Y no tardarán mucho. En menos de 100 años estarán haciendo esto en laboratorios clandestinos. Y no solo eso. Fíjate, es muy fácil crear un reptiliano, un humanoide reptiliano. Yo ahora aquí no tengo los genes, pero en mis trabajos tengo todos los genes. Por ejemplo, para crear un humano reptiliano solo hace falta activar genes ancestrales, que ya tenemos nosotros, porque fuimos reptiles, fuimos peces. Entonces, un ingeniero genético activa genes reptilianos y rápidamente tú puedes tener escamas en todo el cuerpo. Hay formas los científicos humanos ya saben cómo crear crestas. Fíjate, tú puedes trasladar un rabo. Nosotros teníamos rabo ancestralmente. Tú puedes activar genes y sacar un rabo con escamas y con todo, igual que un reptil. Bien, eso es lo que han hecho ellos. Pero lo harán los seres humanos dentro de muy poco. Ellos han creado sirenas. ¿Cómo? Mezclando genes humanos con delfines, que están próximos genéticamente. Ellos no pueden crear un híbrido entre una mosca y un humano, porque la distancia genética es de 500 y pico millones de años, desde el Cámbrico. Pero sí pueden crear híbridos que están próximos genéticamente, como un murciélago, como un delfín, como un felino, todo eso. Y eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Porque ellos, fíjate, una civilización muy avanzada tiene todos los recursos minerales, tiene todo. Pero, ¿qué es lo que más añora una civilización? Crear. Ellos son creadores conceptuales. Ellos no crean razas porque sí, porque son creadores. Son artistas que modelan el ADN como si fuera arcilla. Y esto lo haremos los seres humanos muy pronto. O clandestinamente, porque va a haber una ética y todo lo demás, pero se hará, como están haciendo los chinos ahora, que están trasladando genes humanos a los chimpancés, al mono rhesus. Esto lo están haciendo los chinos. Bien, pues los humanos vamos a hacer todo esto. ¿Y qué va a suceder en el futuro? Que va a haber dos razas, no especies. Una raza humana que no va a querer inserciones genéticas ni manipulación genética, y otros que va a haber de todo, que van a querer curar enfermedades a través de la genética, todo, va a haber como varias razas. ¿Qué han hecho ellos? Crear múltiples razas, que no vienen de otros planetas. Han podido nacer fuera. Y dicen, son extraterrestres, porque han nacido fuera. Pero su filogenia, su genética, es a partir del Homo sapiens. ¿Y qué han hecho? Confundir a Salvador Freixedo y a todos los ufólogos. Porque además, el proyecto SETI no ha encontrado ninguna señal extraterrestre hasta ahora. Y mi hipótesis es que la única especie ha venido de la cuarta dimensión, de otra dimensión vibracional. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacen? Esta es mi hipótesis, que no digo que sea cierta. Es una hipótesis. Como no podían aguantar la presión de esta tercera dimensión, tuvieron que utilizar un transporte, un humanoide que pudiera trasladarse. Mi teoría es que son los grises, los aliens grises, androides, porque ellos no resistían la tercera dimensión. ¿Qué hicieron los grises? Lo primero que hicieron es raptar a los nórdicos y crearon a los pleiadianos. Después, también crearon reptiles, humanoides reptiles, humanoides con aspecto de pájaro, como dice Cory Wood, que está muy equivocado, no son aliens, son humanos con aspecto de ave. ¿Por qué? Porque ahora la ciencia humana, la genética humana, ya sabe cómo transformar una escama en una pluma, como ocurrió con los dinosaurios. Ya se sabe que genes pueden mutar. O sea que ellos pueden hacer un humanoide reptiliano, un humanoide con aspecto de pájaro, porque solo tienen que hacer mutar ese gen que transforma una escama en una pluma.
Tú fíjate. Y esto lo haremos nosotros. Puede ser descabellado pensar, bueno, esto es una barbaridad, pues deben sufrir mucho y todo lo demás. Pero si eso lo comparamos con las guerras que ha habido en nuestro planeta, con toda la injusticia que ha habido, ellos hacen experimentos genéticos porque es el máximo placer de una civilización muy desarrollada. El máximo placer. Porque son artistas. Ellos tienen todos los minerales que quieren. Bien, mi teoría es que posiblemente los reptilianos son la... Es posible que sea la especie dominante y todo lo demás son razas. Razas a partir del ser humano. No vienen de otros planetas. Porque además, viajar de un planeta de nuestro sistema solar a otro, según la ciencia, tardaríamos con las naves actuales más de 10.000 años. No sabemos nada sobre los agujeros de gusano. Y mi teoría es que todo lo que está pasando pasa en el sistema solar. No esto que dicen, que van a otras galaxias y todo. Una barbaridad. Hay hipótesis sobre naves que curvan el espacio-tiempo y tal, para coger atajos dentro de los agujeros de gusano, pero no sabemos nada. ¿Y cuál es mi hipótesis? Que todo sucede aquí, que los que han llegado no vienen de otros planetas, porque el proyecto SETI hasta ahora no ha descubierto nada. Y no solo eso, nadie ha detectado ninguna señal de un lenguaje extraterrestre, que todavía es más extraño. Y sin embargo, Internet está lleno de urmas, de nórdicos, de altos blancos. ¿Por qué? Porque lo más posible es que esa especie venga de otra dimensión vibracional o universo paralelo. Esta es mi teoría. Viendo ver que vienen civilizaciones de montones de sitios de la galaxia. Y no es así. Si nosotros fuéramos a un planeta, haríamos lo mismo. Además, ellos al crear razas, no especies, todas pueden procrear entre sí, porque todas son parten a partir del Homo sapiens. Al partir del Homo sapiens, pueden procrear entre sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Puede haber miles, como hay montones de razas de perros. Y luego hay otra cuestión. No sabemos hasta qué punto ellos están aquí en la Tierra. No sabemos hasta qué punto sus viajes pueden coger la barrera de la velocidad de la luz, no lo sabemos. Pero hay una teoría de que los extraterrestres pueden ser humanos del futuro, como decía el microbiólogo Dan Buris, y que los pleiadianos vienen de las Pleiades, y que los grises son humanos degenerados que vienen de varias líneas de tiempo del futuro. Esto es interesante porque pueden decir, bueno, no mienten, porque dicen que vienen de las Pleiades. Sí, pero su origen es humano. ¿Entiendes? Entonces, ellos pueden venir del futuro. Es posible. Además, según Dan Buris, el microbiólogo, decía que estuvo en Área 51, decía que los grises eran humanos degenerados por guerras nucleares y por virus, por pandemias y todo demás. Y venían justo antes de las pandemias y las guerras nucleares para arreglar su ADN. Es muy interesante la teoría, muy interesante. Pero bueno, son solo teorías, yo no digo que crea esto. Pero igual que luego, en la nueva era y todo esto, el nuevo tinglao, dicen que hay nórdicos pleiadianos que vienen de la quinta dimensión. Bueno, a lo mejor los nórdicos, estos nórdicos mejorados genéticamente, pueden morir y seguir evolucionando y ir a una quinta dimensión. Es que puede estar todo mezclado. No sabemos, claro. Las posibilidades no las sabemos. Lo que sí, yo no puedo afirmarlo, pero mi hipótesis es que esto es una obra de teatro. Eso sí. Eso es verdad, es un show. Somos personajes. Y todos, aquí los humanos, luego además hay un tema que me chirria muchísimo, que está lleno de fanáticos que creen en todo esto.
y ponen a los nórdicos, estos son imágenes de muy horteras, con sus trajes y tal, cuadrados, Como rubios, como seres ¿sabes? luminosos, muy luminosos. Sí, luego los reptilianos, es todo muy hortera, muy hortera. Un biólogo, un científico, al ver esto en internet, ¿sabes lo que piensa? Que toda esta gente son unos infantiles. No puede creer eso. Sin embargo, hay otra cara, que es la que yo estoy contando. Claro que puede haber reptilianos, claro que puede haber nórdicos. Se está distorsionando todo en internet. Pero lo importante es, y yo creo y estoy convencido de que hay extraterrestres en nuestro mundo y que los Estados Unidos lo ha ocultado. Pero aquí viene lo más importante. Los servicios secretos norteamericanos, quizás los chinos y los rusos, de accidentes nave han conseguido cuerpos. Si tienen un gris, saben si es androide o no. Saben si puede ser una... Porque fíjate, ellos una vez... Imagina que los reptilianos trajeron un androide gris, que era más bien un robot que podía resistir en nuestra tercera dimensión, el empuje de la tercera dimensión. Pero lo primero que hicieron también fue hacer grises a partir del ser humano. Si ves, hay unos grises que pertenecen a un vídeo soviético de la URSS, que yo cuando lo veo como anatomista digo, es fantástico, muy bueno, pero tienen una naricita y una boca muy humana. Eso no puede ser. Y yo digo, ¿son auténticos o no? A lo mejor es un híbrido. Son híbridos, o sea, son seres que han creado a partir del ser humano, pero ya no son androides, son biológicos. Entonces, ¿qué hace NASA? NASA, si hay un accidente, imagínate, tienen a un gris, pueden tener a un gris que es androide, un robot, un gris biológico, un nórdico y pueden tener un insectoide de estos. Bien, fíjate, cuando analizan el primer gris, pues dicen, no es biológico, incluso lo pueden crear a partir del silicio. Pueden tener un sistema molecular muy diferente a lo que es lo orgánico. El segundo, hostias, este tiene nucleótidos, pero la mayoría son iguales que los humanos. ¿Sabes? Digo, ¿cómo? No entiendo. Si es un alienígena, ¿cómo tiene los nucleótidos la filogenia igual que un humano? Y el tercero, el nórdico, imagínate que yo no creo que tengan un nórdico, pero si lo tuvieran, verían que el 90% es genética humana y que un 10% son ajustes genéticos, son implantaciones genéticas. ¿Por qué? Porque yo siempre he defendido que es imposible crear un híbrido entre un humano y un alienígena. Es casi prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tú no puedes unir los nucleótidos de un alienígena, serían diferentes. La filogenia sería diferente toda. Pero esto partiendo de que es orgánico. Porque si viene de otra dimensión y no es orgánico, partiendo del silicio, sería todavía más difícil crear un híbrido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a investigar esto y vi todo Internet plagado de que creaban los Anunnakis híbridos entre el ser humano y ellos, y los reptilianos, me pareció todo falso. Lo que sí es posible es que ellos rectificaran el genoma humano de antiguos simios. Rectificar, Sí. ¿sabes? Ajá. Podían modular el ADN, hacerlos más inteligentes, dotarlos, hacerlos un Homo sapiens. Eso sí, pero no una hibridación. ¿Comprendes? ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate, imagínate que ellos quieren crear un híbrido entre un humano y un alienígena. ¿Qué tendrían que hacer? Traducir nuestros nucleótidos a su sistema orgánico de nucleótidos. Una vez que tuvieran el abecedario de nucleótidos de los humanos, imagínate que ya tienen nuestros nucleótidos y quieren hacer una fusión, una hibridación. No saldría nada. No saldría nada.
aunque lo hubieran traducido. ¿Por qué? Porque la funcionalidad y la adaptación es la misma, pero no la estructura. Entonces, su sistema digestivo, aunque cumpla la misma función, su estructura, molecularmente y todo lo demás, no sería igual. Un sistema ocular podría tener la misma función, pero su estructura interna sería diferente, igual que la célula. Nuestras células tienen ¿cómo se llama esto? Mitocondrias. Las células vegetales tienen cloroplastos y mitocondrias. Nosotros tenemos mitocondrias y tenemos una estructura celular con un núcleo, una serie de cosas, pero ellos podrían tener otras. Tú intentas hacer un híbrido y eso jamás llevaría a que existiera un ser vivo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos rectifican el genoma. Pueden tener ordenadores que puedan multiplicar las neuronas del cerebro de los antiguos homínidos. Pueden hacer todas esas cosas. Incluso lo que mezclar genes animales con humanos. Eso lo pueden hacer. Pero la hibridación es prácticamente imposible, incluso para una civilización tan avanzada. Aunque nos lleven millones de años. Sería absurdo. Sería absurdo. Lo que sí pueden adaptar es sistemas de nucleótidos que tengan ellos, traducirlos en pequeño porcentaje e introducirlos en el genoma humano. Eso sí, pero eso no es una hibridación, eso son inserciones genéticas. Esto que yo comento aquí es único, es único. Y mi lucha es que, por desgracia, todo Internet está infectado por los Urma, por los nórdicos y todo lo demás. Y puede ser todo un teatro, es una creación de ellos. Y es posible que solo exista una especie, o quizás dos. Y no vienen de otros planetas. Es posible que vengan de otra dimensión vibracional. Esa es mi teoría. Pero en el caso de que vinieran de otro planeta y llevaran aquí miles de años, y fueran orgánicos como nosotros, harían exactamente lo mismo. Crearían razas. Cientos de razas. Y luego en los platillos volantes, cuando bajasen, pues encuentran a un nórdico, luego encuentran a un reptiliano, luego encuentran a un Urma con aspecto felino, y digan, somos extraterrestres. Muy bien. Pues el pobre Salvador Freixedo así estaba de bloqueado y de confuso, porque decía, nos visitan cientos de civilizaciones, mientras la NASA y el proyecto SETI no coge ni esto de un mensaje cifrado, un mensaje con lenguaje, de nada. Lo único que ha aparecido en la Tierra son los famosos señales en los cultivos y todo esto. Sí. Entonces, esta es mi teoría, que yo creo que es única, nadie lo dice. Tú que eres un investigador, la pregunta sería de los fósiles de los Homo capenses, de los hombres de Paracas, que tienen los cráneos alargados y tienen Mira, 3D. esa te coge ¿Cómo podríamos, el chocolate. ¿cómo podríamos tener la hibridación genética de esa raza? ¿También fueron híbridos modificados genéticamente? Puede ser. Lo que yo no puedo entrar es a decir esto es verdadero o falso, porque yo no tengo eso. Yo sé que llevan 2 años estudiando a esas momias, pero si están aquí, perfectamente podrían ser experimentos genéticos. Son tridáctilos. Bueno, y por otro lado, a mí lo que me gustaría saber es el estudio del ADN, porque vamos a ver, es que es muy sencillo. Si su filogenia, que es la historia evolutiva, desde el principio de la vida hasta esos seres, los nucleótidos son y casi idénticos a los seres humanos, bueno, pues pueden ser animales o tal. Pero si sus nucleótidos son diferentes, sería una especie diferente a la de nuestro planeta. Pero es que eso lo tienen que definir. Yo hasta ahora no sé exactamente si ese estudio genético está, porque yo he oído decir que son únicos, que sus nucleótidos no tienen nada que ver con los humanos. Esto es lo más importante, no hay otra. O sea,
no hay otra. Y yo no puedo mostrarme pues por el lado de son alien o no. Yo no puedo, eso lo tiene que hacer la comunidad científica. Claro, No por puedo. ejemplo, algo interesante para poder aportar a esta pregunta es, los estudios supuestamente de nucleótidos reportan entre 600.000 a 2 millones de secuencias de lecturas, aproximadamente 150 nucleótidos cada una. Esto sería Pero entre un 19 y un 30% mapeando el genoma humano. El resto está contaminado, parecido al genoma humano. es que eso es muy problemático porque un extraterrestre puede crear, como he dicho yo, hacer inserciones en una serie de nucleótidos, no solo humanos, de un animal, y luego hacer inserciones. Sí, eso sí. O sea, que puede tener una filogenia, el 80% de la filogenia que es terrestre, y puede tener luego una serie de ajustes genéticos que no pertenece a ningún animal y a ningún ser de la Tierra, porque son inserciones. Sí. Entonces, eso es muy relativo. Ah, Pero claro, imagínate que tiene un 60% de filogenia igual que cualquier ser animal o humano de la Tierra y luego tiene un 20 o 30% que no es. Entonces, eso es muy importante. ah, También hay que saber que si ellos se han construido estos seres con partes de animales, que yo lo pensé al principio, de repente analizan un brazo y le sale una filogenia de un animal y luego pues cogen los pulmones o esta parte y le puede salir otra. Yo al principio de salir todo este tema pensaba, digo, si han hecho inserciones con animales para crear esos humanoides, pues pueden tener esos problemas, ¿no? Pero bueno, si analizan todo y hay un 60% igual a la filogenia terrestre y luego hay un 20 o un 30 que no es, pues ahí sería posible que fuera un ser diferente a lo que hay aquí. claro. Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos a los consultantes que llegan a las sesiones, ellos referencian que mucho de estas entidades, como los grises, en diferentes niveles o diferentes formas, o estos seres como los reptilianos, pero en forma de sombras, para distorsionar con su tecnología la imagen del humano, les recolectan lo que es material celular, material genético de las góndolas, de óvulos y espermatozoides, y recolectan material genético. Lo que hacen es siempre hacer el proceso de la recolección del material genético y de la estructura, puede decirse, del aspecto energético del cuerpo. Recolectan un material residual de lo que es puede llamarse una energía plasmática o endoplasmática del cuerpo. Pues ¿Cómo se llevan podríamos? fetos. Se llevan Claro, fetos de aborto. Los claro, abortos lo hacen y se los llevan. claro, hacen un proceso de hibridación con una clase de material genético modificado que es colocado dentro de las mujeres hasta que se cree el embrión o se genera el feto, y cuando ya está formado en los 2 o 3 meses máximo, es recolectado a través de otra abducción. Y muchas de las personas dicen eso. Sí, aquí hay un tema muy, muy simpático. Porque normalmente las abducciones no son consentidas, claro. Pero ha habido algunos casos en Hispanoamérica que los grises han pedido el consentimiento de algunas parejas para hacer una inseminación artificial y luego llevarse el feto. Pero para mí eso está dentro del juego, porque como tienen mala prensa, han podido decir, bueno, vamos a hacer ver que pedimos permiso, que nos han dicho que sí, lo hacemos y somos gente buena. Claro. ¿Sabes? Porque hay varios casos de estos. A mi Pero mujer no le pidieron permiso. esto es para, en vez de adulterar, para blanquear que son buena gente. Entonces, ¿cuál es la verdad? No Claro, sé. ellos siempre se muestran como seres luminosos. Les gusta mostrarse como su amigo, o sea, son como ese psicópata que viene disfrazado de amigo bondadoso, los trabaja, los hace que se encariñen con ellos, les muestra una cara bonita, pero dentro del proceso los está manipulando, está jugando con su mente, les está proyectando lo que ellos desean ver.
Porque nosotros cuando contactamos con los consultantes que han sido agredidos o vienen con rayas en la piel, con implantes en el cuerpo, con manchas en el cuerpo, y se presentan patrones de abducciones, entonces ellos te dicen muchas veces que ellos se presentan de forma amistosa. Les dicen que nos mostramos como seres de luz, ángeles, arcángeles, guías espirituales, maestros ascendidos, y después muestran su verdadero rostro, muestran sus colmillos, muestran la cola, mejor dicho. Bueno, yo en otro programa dije que el hombre de hoy, el hombre actual, tiene que dudar. Porque si a mí se me aparece Jesucristo ahora y me dice, yo soy Jesús, yo podría pensar, ¿es Jesús realmente? Podría pensar, mi mente me está jugando una mala pasada y quizás soy un esquizofrénico o tengo una psicopatía y no estoy viendo ni siquiera a Jesucristo y Jesucristo no está aquí. Podría ser una proyección de una civilización que proyecta a Jesucristo. Podría ser un reptiliano disfrazado de Jesucristo. Podría ser tantas cosas que aunque él me afirmara que es Jesucristo, aunque él me diera prueba de un milagro, nunca debes fiarte de la presencia que tienes, jamás, aunque te haga un truco, porque un ser con mucha tecnología puede hacerte milagros. Y entonces nunca puedes saber quién es realmente. Sí, eso es No puedes importante. fiarte. Iba a decir una cosa antes de que se me olvide, muy curiosa, muy importante, que es lo del el Tratado de Greada. Cuando aparecieron varios extraterrestres, a Eisenhower, esto está muy documentado porque hasta la nieta de él afirma que esto fue real. Sí. Bien, yo tengo mi propia teoría de lo que pasó allí, fíjate, porque está basado en la biología, en la genética, en la anatomía comparada. Yo cuando escuché este relato, dice, llegaron 3 especies diferentes, los grises, los nórdicos y los reptilianos. Bien, pues yo si analizo eso desde el punto de vista de la anatomía, de lo que ellos pueden hacer mejorando la anatomía humana y rectificando el genoma humano, pensé, es posible que allí los 3 iban juntos, no iban por separado. Los reptilianos son una especie. Los grises podían ser androides que trabajaban por los reptilianos y los nórdicos eran humanos mejorados genéticamente. Las 3 iban juntos y no eran 3 especies. ¿Entiendes? Claro, llegaron, por eso te digo, los reptilianos de Draco, llegaron los grises de Zeta Reticuli y llegaron los pleiadianos de Taygeta. Los 3 juntos llegaron para firmar ese tratado. Iban juntos, no iban por separado. Bueno, aparte que muchos contactados, hay montones, como este hombre, este pastor que lleva boina, que no me acuerdo ahora, que se le apareció los reptilianos con los nórdicos y a veces se aparecen los reptilianos con los grises, o sea, ya hay muchos casos donde están juntos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que además, cuando Eisenhower tuvo esta reunión, solo hacía un año que Francis Crick y Watson habían descubierto la estructura del ADN. O sea, que tanto los militares, los científicos que estaban allí, estaban pez en genética. Le dijeron, somos 3 especies, y se lo creyeron. Porque hacía un año y pico solo, que se había descubierto la estructura del ADN. Tú fíjate. Y yo creo que fue un engaño. Y luego, además, lo que se dice, la teoría conspiranoica dice que hicieron un tratado y, bueno, que unos decían los nórdicos que no, que tenían que dejar el armamento nuclear y todo lo demás. En cambio, los grises querían a cambio de dar tecnología a cambio de poder seguir haciendo abducciones. ¿Qué pasó? Que los engañaron también, porque siguieron haciendo abducciones. Yo lo que no sé, pues la teoría conspiranoica dice que les dieron el láser, la fibra óptica y el circuito impreso. Pero esto ya está dentro de la teoría conspiranoica, ¿no? Pero bueno, yo pienso que ahí, si realmente esto sucedió, los engañaron. Claro.
les mostraron una cara de lo que ellos querían ver para poder obtener un beneficio a cambio. Por ejemplo, algo que nosotros descubrimos mucho en las sesiones que hacemos con los consultantes, cuando interconectamos con estas entidades y podemos seguirlos hacia sus bases, que generalmente siempre están debajo de la Tierra, que son intraterrenas, en sus bases tienen como espacios donde hacen hibridaciones genéticas, donde tienen modificaciones genéticas, Sí, fetos, pero eso. se hacen a partir del genoma humano. Nosotros Ajá, vimos allí Mira, humanos y cuando a mí madre el mía. otro día, en esta reunión que no me dejaron hablar, me dijeron, ¿qué hay debajo de la Antártida? ¿Qué hay en esa ciudad? Y digo, mira, la mayoría son humanos, mejorados genéticamente, han creado cientos de razas que pueden procrear entre ellos. Entonces, en esas bases lo que hay sobre todo son humanos, variaciones de seres humanos. Y luego hay seguramente una especie, como mucho dos, pero no hay más, porque viajar por el universo es complicadísimo. Y ha podido llegar aquí una civilización de Zeta Reticuli o de otra dimensión vibracional. Pero no llegan todos los días de visita. Aparte, la prueba es que están aquí. Porque hay miles de casos, por no decir millones. ¿Y eso por qué? Porque están aquí. No vienen de visita. Están en ciudades bajo el mar, en la Antártida, seguramente en la Luna, y eso es una realidad. Pero lo que hay allí, sobre todo, son seres humanos. Cuando el aviador Byrd fue a la Antártida, y dice que le succionaron y se metió allí en un agujero, que vio pleiadianos, vio diferentes razas, pero claro, él no sabía, la mayoría de la gente cuando ve a un nórdico de estos, que son pálidos, altos, miden incluso casi 3 metros, tú imagínate que ves eso, ¿no? Con unos sí. cabellos blancos, con los ojos naranjas o violetas. La mayoría de la gente que no sabe genética ni biología dice, es un extraterrestre. Incluso tiene la oreja igual que la nuestra. Imposible todo. Imposible. ¿Entiendes? Y Byrd seguramente lo que vio allí fue eso. Y está prohibido, en cierto modo, yo creo que hay bases, no bases, hay ciudades enteras. Hay un caso de un submarino que este hombre además ha fallecido, que bajó y encontró un lago debajo del mar que no lo podía penetrar. Eso era un domo que cubría todo seguramente una ciudad entera. Hay un caso de un piloto que desde el avión vio la ciudad entera y el que estaba con el piloto también debajo del mar. Mi teoría es que eso es real, es posible que sea real. En el Triángulo de las Bermudas que pueda haber que tantos hechos extraños suceden. Bueno, ahí yo no tampoco puedo decir demasiado. Ahí parece que hay un problema de un portal espaciotemporal y todo lo demás, pero no puedo decir más. Esas son las teorías que hay. A partir de nuestro propio ADN, nos Claro. modifican a nosotros genéticamente. Entonces, cuando nosotros entramos en investigación a sus laboratorios, encontramos muchas veces que son fetos modificados genéticamente en diferentes formas. Cabezones, con brazos muy grandes, brazos chiquitos, con cola, a veces son horribles. Entonces, el asunto es entender de que la mayoría de esta estructura genética se basa a través de nuestro propio ADN. Y estos seres saben muy bien eso. Entonces, las naves están ahí, las evidencias están ahí, las heridas, los cortes y lo que sufren estas personas por los hechos traumáticos, pues siempre están presentes. Entonces, entender de que nosotros tenemos esa genética reptil, como dicen, o 100% genética reptil, es una utopía, es algo muy extraño en su totalidad. Es que mira, William Criado dice que tenemos el 98% de genética reptil y un 2% de genoma luz. Vamos a ver. El ADN nuestro es el 99% igual que un chimpancé, no que un reptil. Tenemos genética reptil, ancestral, que está en el cerebro reptiliano y que además se pueden activar genes y que puedan salir escamas y todo esto. Eso es genética reptil de antecesores, ¿no? Eso sí es verdad. Pero llegar a decir que tenemos el 99% de genética reptiliana es un poco absurdo. Un científico, si escucha esto, se ríe. Entonces, luego el genoma luz, yo tengo una teoría muy personal, ¿eh?
de lo que William Criado dice que es el genoma luz. Yo creo que está equivocado. Dice que, según William Criado, dice que los reptilianos lo que han querido es crear un híbrido entre la genética humana y ellos, porque quieren alcanzar, quieren tener el genoma luz, porque ellos, el genoma luz es solo humano, porque seguramente es producto de la evolución, y que nos conecta con la fuente y con Dios, y que ellos prácticamente no tienen alma. Entonces lo que quieren ellos es ascender a una quinta dimensión al crear un híbrido entre un humano y un reptil. Bien, podría ser, pero como digo, eso es absurdo, porque si ellos pertenecen a otra dimensión, a lo mejor no tienen ni nucleótidos, pueden partir del silicio, pueden tener, no pueden, incluso que no sean orgánicos. El otro día le decía yo al David, en esta entrevista, le decía, pero ellos tienen hijos. Y me decía, lo decía, sí. Y digo, mira, si un ser tiene hijos y familia, es muy raro que sea tan frío. Ellos interaccionan con sus hijos. Entonces, ¿qué es eso de decir que no tienen alma? Por favor, un perro, hasta un perro que interacciona con un ser humano. Es increíble, la interacción que hay. Puedes decir incluso, es que casi podría decir que tiene alma. Entonces, él se quedó así, parado, cuando le dije, ¿tienen familia? ¿Tienen hijos? No tienen sentimientos, no tienen alma. Eso es muy extraño. Para mí, un ser que no tenga alma seguramente a lo mejor puede partir del silicio, o no se reproducen como nosotros, y no tienen familia, entonces pueden ser fríos, o puede ser un androide. Pero si es un ser orgánico y tiene hijos, y ya se ven los mamíferos, todos los mamíferos cuidan a sus crías. Sí. Si tú analizas todo esto desde el punto de vista de la biología, descubres muchas cosas posibles. No digo que sean ciertas. Bueno, el genoma luz, yo tengo una teoría, es mía, no está en ningún lado. Dila. Ahora te hago una pregunta. Sí, nos gustaría saber cuál es tu hipótesis. Sí, mi hipótesis es muy fascinante, no digo que sea cierta. Es como yo soy un psiconauta, yo estoy siempre estudiando todo el fenómeno conspiranoico, he desarrollado mis propias teorías, no digo que sean ciertas. Mi teoría es que el genoma luz no es lo que dice William Criado. El genoma luz puede ser una copia del ADN sutil del ser humano en el alma. ¿Qué habría? Una copia sutil de cada vida, como un rosario, como una ristra de chorizos, por ejemplo, pero cada ADN copia sutil pertenece a una vida. Eso para mí es lo que está equivocado William Criado. No es que tengamos una propiedad divina, sino que si existe el alma, lo que tiene es una copia de ADN sutil y de cada vida. Puede tener muchísimas, como una cadena, como un rosario. Cuando hipnotizan a una persona, mi teoría es que la persona, para recordar su anterior vida, hace vibrar el ADN copia sutil de la anterior vida. O de otra, imagínate la cadena que coge esta. Pues es una llave que te abre para conseguir la memoria del registro acásico, de la matriz cósmica, o una parte de la memoria del alma. Porque dicen, otros también, que el alma no tiene una estructura. Yo no creo eso. Yo creo que el alma tiene una estructura que no tiene por qué ser orgánica. Puede estar compuesta de silicio o de otras propiedades moleculares que desconocemos. Pero tiene que tener una estructura. Tiene que tener una estructura para desplazarse. Y seguramente esta hipótesis, que es única, nadie la ha dicho, es que esa copia de ADN de cada vida sutil es la llave. Tú la haces vibrar y entras a recordar tu vida. Esa es mi teoría. Y que el genoma luz que dice Grian Criado está equivocado. No es eso. Y no está incorporado en el ADN de esa forma, sino que está incorporado sutilmente como copia en la propia alma. Sí. Esa es mi teoría.
estaríamos hablando como una proyección de información encriptada dentro del traje biológico, a nivel molecular, a nivel celular, como algo replicativo. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en estado profundo, interconectamos con esa fuente de información encriptada a nivel molecular, lo que queda un flujo de información. Entonces, a través de la vibración y la replicación, estructuras esa frecuencia para interconectar con esa línea de espacio dimensional o esa frecuencia energética sutil. Entonces, es ahí cuando tú logras percibir la información de este flujo de frecuencia de interconexión ensamblada dentro del ADN. No estamos hablando de nada de luz en su totalidad. ¿Entiendes? Esto que muchas las personas no lo entienden. Creen que tenemos genética luz, cuando eso no es verdad. Lo que tenemos, no digo que sea así, es mi teoría. Fíjate, si esta teoría fuera cierta, si hay un accidente de una nave, de un alien, y se estrella, o de un humanoide experimento genético a partir de un humano, una raza a partir del Homo sapiens, se estrella la nave, imagínate. Esta es una civilización muy avanzada, puede tener en cápsulas el ADN de esa persona que se acaba de matar. ¿Qué podría hacer? Podrían tener un sistema para hacer vibrar ese ADN y encontrar la reencarnación de ese ser en una nueva vida. O sea que muchas aducciones, imagínate, podrían ser búsquedas de seres a través del genoma luz, que no es el genoma luz, que sería un trozo de ese ADN. Tú imagínate que yo buscara a ti, tú has muerto. ¿Qué harían? Hacer vibrar tu ADN de esta vida para encontrarte. En la una reacción, claro, una vibración, es una una llave, interconexión, una claro. radio. Es como una Sí. radio. Bueno, esto es ciencia ficción. No sabemos. No, matemáticamente todo se puede comprobar. Yo nunca digo que yo lo que cuento sea cierto. Son posibilidades. Es ciencia ficción, pero no Y sabemos hasta Claro, dónde puede llegar la ciencia ficción. tú, algo interesante también es que cuando nosotros entramos en hipnosis e interconectamos con estos seres, cuando buscan a las personas abducidas, ellos dicen, nosotros sabemos cuándo ellos van a reencarnar, porque nosotros a través de la frecuencia los encontramos a través de esa resonancia de frecuencia. Ellos cuando están existiendo dentro de estos hologramas o estos simuladores, estamos interconectando con ese flujo de frecuencia energética. Leemos su campo dimensional y ya sabemos quiénes son, de qué vida, de qué lugar y de dónde vienen y cuántas veces los hemos hecho reencarnar. Muy bien, mira, ahora que contamos esto, tú fíjate que es interesante esto, como teoría, que Ian Stevenson y Jim Tucker, que fueron los primeros que que investigaron a 4.000 niños que tenían posibles reencarnaciones, y que el mismo Carl Sagan se interesó por el tema, ellos encontraron que muchas reencarnaciones eran locales. O sea, que había por zonas, como en Sri Lanka o en otros sitios, que la reencarnación eran locales, de sitio geográficamente. Y luego, Brian Weiss dice que hay muchas reencarnaciones en familias, que un abuelo puede ser el hijo, ¿entiendes? O un tío. ¿Por qué? ¿Esto por qué puede pasar? Porque ese ADN copia el genoma luz de cada vida, tiene una vibración. Entonces, tú quieres reencarnar, es más fácil reencarnar en una vibración mucho más cercana a ti, como es la familia, o como es el área geográfica, porque en esa área geográfica está un ADN similar. Tú claro, fíjate, es fantástico. Sí. Por Eh, eso, por eso que cuando nosotros revisamos el flujo de información a través de lo que es la hipnosis, podemos encontrar de que estos seres nos interconectan genéticamente con miembros de una misma esencia o especie o vibración. O tienen un interconectan clan y un árbol genealógico donde nos hacen reencarnar una y otra vez, como plantilla de atrapamiento, base, el software base de atrapamiento. Bueno, pero sí, necesitan eso para poder tener un mejor control, porque a través de la interconexión ellos pueden autorregularse hacia sí mismos. ¿Entiendes?
Bueno, hay que decir una cosa muy importante que me duele mucho, y es que se ha extendido mucho en todas las redes sociales a través de William Criado y otros, que estos reptiles, los arcontes de la cuarta dimensión, dicen que resetean los ciclos de reencarnación, o sea que los siguen durante generaciones, y lo que hacen es un engaño, haciendo cuando morimos que vayamos hacia la luz. Incluso ellos se pueden transformar en seres queridos. No sé si lo habéis oído, pero es muy fuerte porque para mí es muy negativo, porque da mucha inseguridad a la gente que se va a morir. O sea, ya teníamos mucha incertidumbre si existe vida o no después de la muerte, para que ahora venga una corriente que diga que nos engañan y que la luz es un sistema para atraparnos en las siguientes reencarnaciones y poder, según dice William Criado, absorber nuestra energía, los arcontes, los reptilianos y todo esto. Es para mí dramático porque creo, bueno, es una posibilidad, pero para mí el drama es que estén difundiendo esto negativamente, porque lo que están haciendo es dándose inseguridad a los seres humanos. Y, por ejemplo, Brian Weiss es muy positivo, porque dice, no, reencarnamos en familias, en grupos genéticos y todo demás. Bien, es que puede haber un poco de todo, pero no todos que vamos hacia la luz nos meten en frascos, ¿sabes? Esto es muy terrible. Es muy terrible. Yo no creo que sea así. Aparte, fíjate, si existieran estos seres de cuarta dimensión que, que, que modulan, que van reseteando las reencarnaciones, es posible que incluso dicen que imponen el karma como un engaño también. En cambio, Brian Weiss dice que el karma es parte del fenómeno cósmico, de la matriz cósmica, de la fuente. Pero es posible que pueda haber todo esto sin que haya una masificación de cada cosa. O sea, es posible que incluso los arcontes cumplan una función de la parte negativa para poder evolucionar, no que estén solo sometidos a absorber la energía humana de baja vibración. Pueden cumplir la función de lo negativo, porque con lo negativo muchas veces también evolucionas. Eso es verdad. Porque además, todos estos gurús de la nueva era no dan una solución. Dice, bueno, la luz es un engaño. ¿Y a dónde vas? Cuando mueres, ¿a dónde vas? Si no vas a... Y dicen, a tu luz interior. Y yo me quedo así como diciendo, muchas gracias. ¿Sabes? Entonces, esto es muy perjudicial. Y todo esto lo están absorbiendo la nueva generación, la gente joven. Me parece muy fuerte esta gran manipulación. Porque Claro. además, el problema de William Criado, que es un hipnotizador, es que no tiene otra persona hipnotizada, aislada, que corrobore las afirmaciones de ese hipnotizado. Y eso no es empírico, eso no es ciencia. Porque además se mezcla la imaginación con una posible realidad. ¿Cómo sabes qué es imaginación y qué es realidad? Y luego además coge a gente que ya están intoxicados por la He Deep visto Web. 40, 50, 60 vídeos, los obliga. Claro, y él mismo comete Para el hacer una error. sesión con el supuesto claro, William te Criado hace ver comete el 60, error. 70, te hace ver 70 o 80 videos de su dinámica, como para que tú ya estés con programación predictiva para que caigas fácilmente en lo que es su objetivo. Es que él está condicionando. Como un hipnotizador científico no puede condicionar al sujeto. Y él ya está condicionando con sus propios, está adoctrinando al hipnotizado. Y eso es una intoxicación. Eso no es empírico, eso no es ciencia. Un hipnotizador no puede hacer eso porque no tiene fiabilidad científica. ¿Entiendes? Para que tuviera fiabilidad científica tendría que tener a dos personas más hipnotizadas, aisladas, contando lo mismo que el primer sujeto. Como lo que hicimos nosotros cuando sacamos lo de Lira, que nosotros éramos liranos, que nos habían atrapado. Eduardo me hipnotizó a mí, lo sacó, yo se lo hice a él y después yo le hice a Marú y a otros chicos.
diferentes días y sin saberlo. Y los tres dijimos lo mismo, entonces ahí nos quedamos. Es que queda ese rezago de ADN de información dentro de nosotros, de información encriptada dentro del ADN, como dice nuestro querido amigo, como esa información. Yo tuve, lo conté en otro programa, la experiencia más increíble que tuve fue que conocí a un hipnotizador que se llamaba Rapalo Ronco, se llama Manny Deluxi, era su nombre artístico. Y entonces fui con varios de la sede de Eridani, los que estaban estudiando el fenómeno de extraterrestre y de humo. Fui con mi padre, con el doctor Aguirre, fui con varios allí a investigar lo que hacía. Y este hombre hipnotizaba, fíjate, y ya su método era desdoblar del cuerpo, de hipnotizado, sacar el astral, o le puede llamar también el doble cuántico, le puedes llamar lo que quieras, pero él funcionaba ya de esta manera en los años 70, pero ya lo venía haciendo de los años 40. O sea que William Criado no es el primero en hacer esto. Estaba J. M. Baldwin en Sí, 1945, que fue un psiquiatra estadounidense que haciéndole excepciones a la gente que le pasaban cosas, descubrió y escribió un libro, pero él lo hizo como una dualidad, de que era una creencia que se había extendido entre la sociedad o que era un hecho real, lo dejaba ahí para interpretación. Claro, ninguno de ellos hablaba de un humano luz. No. ¿Tú qué eh, opinas, Heriberto, del Humanulú? pues ya lo he dicho, lo que es. Yo no creo que sea que tengamos un 2% de genoma luz. Es, es que eso es muy difícil hay, tú puedes tener varios focos. Porque el 2% ¿qué es? Puede ser el ADN sutil que está en cada célula, porque tenemos miles de células y tendríamos el ADN sutil no de esta vida. Las células podrían estar de esta vida, pero el alma, si existe, tendría el genoma luz de muchas vidas. Vale, Entonces, entonces, es diferente. Lo que yo digo es diferente. Tú puedes, si él dice que en todas las células hay un 2% de genoma luz, ¿eso qué es? Para mí es más, no sé, entrando en la ciencia ficción. Claro, porque ellos hablan mucho de lo que es una expansión cerebral para poder llegar al proceso de la conexión con su gen luz, para poder tener esa conexión luz. Hablan mucho de la transferencia de nucleótidos a través del acto sexual, para, igual que la Kundalini, para poder generar ese proceso de vórtice energético para que puedas expandirte y trascender con este cuerpo biológico hacia diferentes. ¿Y por qué él dice que tiene más porcentaje de gen luz que nosotros? Es el, como el elegido, él es aquí. Que cada uno tiene un porcentaje de genética luz más expandidas, mientras más a transferencia de nucleótidos y expansión cerebral tengas. Y Pero puede los ser una mala interpretación, porque el que tenga más genoma luz es el que ha tenido más reencarnaciones. El más ¿Comprendes? viejo. Claro. Y luego voy a decir una cosa muy importante también. Un análisis. Fíjate, todos los gurús dicen que venimos de una matriz cósmica de la fuente y que entramos en un cuerpo como un avatar. El alma entra ahí, entra por la glándula pineal y tal, y demás. Yo esto creo que podría ser, pero hay una cosa más interesante. Eh, Tomás Alva Edison decía que él creía en las unidades de vida. ¿Qué eran las unidades de vida? Él decía que había como un halo vital en todos los seres, desde lo más pequeños, una hormiga, un escarabajo, y que iban, cuando morían, iba transfiriendo ese halo a otras especies, iban evolucionando hacia la conciencia. Si existiera ese genoma luz, para mí sería más lógico que viniera de la propia evolución de la vida, más que de seres que están esperando para encarnar en seres humanos. ¿Por qué? Porque todo es evolución.
Y si existiera esto realmente, la evolución sería desde lo más sencillo y simple a lo más complejo. Y no, me parece un poco absurdo que el alma sean seres que están ahí esperando a encarnar, a tener experiencias. Me parece mucho menos creíble. Creo que todo en el universo, en el metauniverso, tiene que seguir el principio de evolución. El principio de evolución. Y si tenemos el genoma luz, fíjate, yo creo que si hubiera una evolución de lo, como decía Thomas Alva Edison, de esas unidades de vida, es posible que al llegar al ser humano, al tener conciencia, ya das un paso más en la evolución, incluso si existiera el alma. ¿Por qué? Yo creo, mucha gente cree que el alma es una condición de Dios, pero si existiera una civilización muy desarrollada, no en nuestro universo, en el metauniverso, en el pluricosmos, podría crear un universo y podría estar capacitado para diseñar el alma. O sea, que no tiene por qué ser una cualidad de Dios. Puede haber civilizaciones diseñadoras tan avanzadas en el metauniverso, ni siquiera en nuestro universo, que pueden crear seguramente universos no dentro de su propio universo, lo tendrían que crear una nueva dimensión para que ese universo no desplace o destruya el universo madre. Tendrían que crear una nueva dimensión. Para mí... Es como el microcosmos que tenemos nosotros dentro de nuestro propio cuerpo. Es como las bacterias y los seres que viven dentro de nuestro cuerpo, como los parásitos. Para ellos, nosotros somos su universo. Somos todo lo que existimos dentro de este universo. Hay vida dentro de nosotros mismos. ¿Podríamos entenderlo así, de esta forma? Bueno, hay una teoría que dicen que el universo es un ser enorme y que todas formamos parte de ese ser. Es como la película de Men in Black, ¿no? Pues puede ser. Yo voy a decir una cosa, que si yo fuera un diseñador de universos, ¿qué haría? Crearía un universo con unas leyes similares a este, prácticamente iguales, y eso es posible que una civilización que no se autodestruya pueda llegar. Crearía un universo en una nueva dimensión, con espacio-tiempo. Pero luego, fíjate, como yo me basaría en el mismo universo donde existo, las leyes físicas serían prácticamente iguales y habría selección natural. Y la selección natural se basa en eliminar al menos apto. Y eso es una crueldad como sistema. Sí. Todo está basado en la depredación. ¿Qué haría un diseñador que se preciara de ser casi como Dios? Crearía un sistema que por evolución llegara a superar la selección natural. Y eso es la conciencia. Porque ya no eliminas al menos apto, ayudas al menos apto. Existe, ¿entiendes? La conciencia ya supera eso. ¿Y qué sería el alma? Pues un sistema que supera a la física, al sistema de la selección natural. Sería una nueva oportunidad de evolución. Aparte, el alma se puede crear por necesidad, como se crean los cuernos de las cabras, las uñas del león. Puede ser una necesidad adaptativa, pura evolución. Eso me parece más lógico de que vengan las almas de la matriz, de la fuente, bajen y tengan experiencias humanas. Yo creo más que todo es evolución. ¿Entiendes? O sea, que el alma puede existir, puede ser darwinista, un sistema darwinista por pura evolución de los organismos. Pueden traspasar ese sistema de selección natural y dar un paso en la conciencia y que se desarrolle el alma por necesidad, como todo lo que ocurre en la adaptación. Eso es lo que yo creo que es más factible, no lo que está extendido de que esas almas tienen experiencias humanas, reencarnan, porque están en la fuente y son parte de Dios. Me parece eso mucho menos creíble
que haya una evolución de todo en el universo, en el metauniverso y en el pluricosmos. Claro. Entonces podremos entender que estos seres reptiloides o seres grises pueden tener ellos una esencia, aunque sea mínima dentro de su propia naturaleza. A mí lo que me parece absurdo es que digan que los reptilianos no tienen sentimiento, no tienen alma, si se reproducen y tienen hijos y tienen familia, tienen que tener sentimientos. De hecho, Si no tienen sentimientos son androides, son robots. al O son menos, seres que parten del silicio y se reproducen de otra forma. ¿Entiendes? Por clonación, por otros sistemas. Entonces sí, puedes decir, no tienen alma, no tienen sentimientos. Pero si se reproducen como nosotros, de cajón, pueden ser a lo mejor más fríos o más calculadores, pero tienen que tener sentimientos. ¿Por qué no? Siempre salen representados con una huevera que llevan, Ah, la bueno, sí, lo famosa de las cestas. huevera. Sí, lo de las ¿Serán cestas. para llevar la cesta a sus embriones o qué será? ¿O el Puede maquillaje ser, para pintarse antes de la actuación? no sé. Bueno, yo lo que estoy diciendo hoy son todo teorías. Nadie sabe cuál es la auténtica verdad. Y estamos confundidos que es posible los norteamericanos, al analizar estos cuerpos de accidentes, sepan distinguir lo que es un androide de un humano mejorado genéticamente o de un ser que tiene nucleótidos diferentes o que además no tiene nucleótidos, sino que pertenece a una molecularmente al silicio o otro sistema. Ellos sí pueden saber esto, pero claro, pueden saberlo de algunos que hayan tenido el accidente. Porque tú imagínate que llegan los nórdicos a Estados Unidos y dice, somos extraterrestres, venimos de las Pleiades, y dice un científico, ah, sí, espera un momento, que le voy a coger un poco de sangre. Imagínate qué pasa eso. Si le sacan sangre y el 90% es igual que el nuestro, quiere decir que pertenecen a Homo sapiens. Si todos los núcleos fueran diferentes, es que sería un extraterrestre. Entonces, por eso yo defiendo que los nórdicos no nos crearon, ni seguramente los reptilianos. Nosotros somos un producto de la evolución. Lo que sí pudieron hacer es rectificar genéticamente a antiguos homínidos. Eso es posible. Eso está dentro de la... Nosotros podríamos hacer lo mismo si fuéramos a otro planeta. Exactamente. Bueno, es que los chinos lo están haciendo con los monos resos. Ya lo están haciendo. Todo esto que han podido hacer los aliens, lo vamos a hacer los seres humanos, querramos o no. Se va a hacer en laboratorios clandestinos. Dentro de 30 años, en las casas no va a haber perros ni gatos. Va a haber mezclas de perros con gatos, con patos. Ahora, son especies diferentes, pero esa barrera la va a traspasar la genética. Y lo que va a haber son mascotas de todo tipo. Ese es el futuro. Luego va a haber razas diferentes entre los propios seres humanos, porque va a haber razas que las han mejorado. Va a haber laboratorios, si no lo están haciendo ya. Lo más posible lo estén haciendo ya. Ya están mejorando genéticamente los humanos a nuestra especie. Ya están creando razas mejoradas genéticamente, seguramente en laboratorios clandestinos, cogiendo pues dos progenitores muy inteligentes, multiplicando. Yo tengo en una tabla todos los genes que ya se pueden manipular en el cerebro, multiplicando las neuronas, todo lo demás. Eso ya está aquí, igual que la vida extendida. Que dicen que la tienen los reptilianos, los nórdicos, que tienen un sistema para alargar la vida incluso 2.500 años. Eso ya están aquí. Dicen que en menos de 10 años podemos alargar la vida 20 o 30 años. Eso está aquí también. Todo lo que ellos han podido hacer, lo vamos a hacer nosotros. Y puede decir, es cruel, es no sé qué. Depende, ellos son creadores. Lo que más les interesa es la genética. Lo de los minerales, eso lo pueden encontrar en todos lados. Eso no les interesa prácticamente. Lo que les interesa es la genética. La genética son creadores de vanguardia. Las civilizaciones más avanzadas del cosmos son creadores de vanguardia.
la vanguardia que hay aquí en el arte contemporáneo. Eso es casi el paleolítico, al lado de lo que hacen ellos. Ellos son creadores pueden crear especies y razas. Eso es lo que hacen. Y luego yo creo que nos han creado un teatro y que nos hacen ver que vienen de la galaxia y no vienen de ningún lado. Solo es posible que haya una especie. Incluso los insectoides es posible que sean parte de un experimento genético también. Y no vengan de ningún planeta. Los grises igual. Porque los grises son demasiado humanos. Hay una cosa muy importante del tema reptiliano. Es que dice, bueno, si la teoría es que vienen de la cuarta dimensión, ¿por qué tienen aspecto orgánico de reptil? Un ser de otra dimensión no tendría por qué tener ni forma humanoide ni aspecto de reptil. ¿Entiendes? Si lo ves desde el punto de vista de la biología, no tendrían por qué tener esa anatomía. Pero claro, dice que son metamórficos, que pueden cambiar, que los arcontes, que pueden... Bueno, pero no sabemos exactamente la verdad. Si los norteamericanos tienen a un humanoide reptiloide y le han hecho una prueba de ADN, puede pasar dos cosas. Sus nucleótidos son diferentes, entonces pueden venir de otro planeta. Me dicen, Dios mío, el 80% es humano, pero tiene unas rectificaciones genéticas de reptiles. Entonces es un humano mejorado genéticamente con aspecto de reptil. Cojan un lagarto cómodo y traspasan el rabo y todas las escamas lo pueden hacer, pero es más fácil rectificar genes ancestrales, activar genes, de todo desactivar o desactivar genes. Si activan genes ancestrales, pues inmediatamente la siguiente generación pueden tener escamas. Es así. Bueno, pues yo creo que por hoy he terminado. Otro día, si queréis, os hablo de otro tema, de mi teoría sobre el antropomorfo o sobre todo el caso Humo, que es todo falso y que yo lo viví desde muy joven y fue un experimento sociológico para estudiar las reacciones humanas ante una posible civilización extraterrestre. Sí. Eso no voy a extenderme ahora porque eso es para un programa entero. Sí, es muy extenso. ¿Quién hizo todo el experimento y quién ha hecho la segunda parte? Que por desgracia toda Hispanoamérica está intoxicado de un tema que es falso. Y yo sé quién lo ha hecho. Interesante. Muchos canalizadores a diestra y siniestra. Por todos lados. Todos escuchando. Por desgracia, todo Internet está intoxicado. Tú fíjate, está este tema de Gosia y Roberto, esto de, ¿cómo se llaman? Que han colgado todos estos vídeos de los pleyadianos, de Esguaru, que vienen de las Pleiades. Me hizo mucha gracia, yo al principio entré y decía, venimos de las Pleiades, aquí hay gatos, iguales que los terrestres, hay camellos. Y entonces yo me reí y digo, eso es imposible. Por biología es imposible. Si hay gatos y camellos, se los han llevado allí, pero no pueden evolucionar seres idénticos a los nuestros. Eso es imposible. Y ya comprendí o que todo eso era falso y era inteligencia artificial, porque están ya experimentando con inteligencia artificial, creando adeptos y fanáticos, haciéndose pasar por extraterrestres. Eso está pasando ya, pero hace mucho tiempo, ¿eh? Claro. Y está todo lleno, porque yo creo que la salud mental es lo más importante. Creo que hay que dudar de todo siempre. Si tú no tienes una prueba empírica, tú tienes que dudar siempre. La verdad nadie la tiene. Siempre queda un rezago dentro de nuestro ADN como una información encriptada que hay que resonar con la frecuencia y hacerla que se expanda en el traje biológico. Nada más. Somos receptores, emisores de información en este bello holograma, ¿no? Por ejemplo, los físicos teóricos hoy en día
Está la teoría de cuerdas, que viene a decir que pueden existir 10, 11 dimensiones, pero nadie, ni siquiera Carl Sagan, podía definir lo que podía ser una cuarta dimensión. O sea que la ciencia actual no es capaz de imaginar siquiera cómo puede ser una cuarta dimensión. En cambio, todas las redes están llenas de, existe la cuarta, la quinta, la sexta, que puede ser cierto, pero la ciencia todavía no puede admitir eso, porque aquí hay 3 dimensiones más el tiempo. Y el tiempo está considerado como otra dimensión. Entonces, bueno, en el lenguaje utilizan dimensiones vibracionales. La verdad es que tiene mucha coherencia, porque puedes ir subiendo dimensiones cada vez más sutiles, molecularmente menos pesadas, menos, y estamos en una de las más bajas. Por eso yo mantengo esa teoría de que si existieran los reptilianos, vienen de una cuarta, pero no aguantan esta dimensión, no, molecularmente no la pueden soportar. Y tengo una teoría muy curiosa, que es que ellos, claro, mandaron a los grises, hicieron como un robot que podía pasar de una cuarta a una tercera. Pero ellos, imagínate que tienen aspecto de reptil, crearon a partir del genoma humano humanoides reptilianos, activando genes, desactivando genes, cogiendo genes de reptiles. Pueden hacerlo con crestas, con rabo, incluso con alas. Pues dicen que los que tienen más rango, como los dracoreptilianos, tienen alas de murciélago, pero eso es muy fácil. Tú coges a un cerro volador, que es un murciélago enorme, de 1 metro y pico, y tú insertas sus alas en un humano, insertas rabo. Es que ya está aquí eso. Entonces, habría la posibilidad de que ellos crearan un humanoide reptiliano a partir del genoma humano, pero después intentaran, o sea, intentando crear un avatar para los de la cuarta dimensión, meterse en ese reptil. ¿Entiendes? Como un receptor. Como un robot con tecnología y biología. Y esos reptilianos, los pocos que se han visto, William Tompkins decía que había estado con reptilianos en el proyecto espacial secreto. Entonces, existe esa posibilidad como ciencia ficción. Pero puede ser que hayan hecho eso, ¿entiendes? Porque existen muchos registros históricos de civilizaciones que han tenido contacto con estos seres, que han recibido información, que eran lo que son vasijas, reliquias y pues fragmentos, mejor dicho. ¿Cómo podríamos definir eso? No lo puedes saber porque si no haces una prueba de ADN no lo sabes. La única prueba empírica es hacer un análisis del ADN. Entonces sabes si es el 80% humano, rectificado genéticamente, o si tiene nucleótidos de una especie que no pertenece a nuestro mundo. Posible. No simplemente porque alguien venga que te diga que tienes genética reptil o elegido o ser superior, pues puedes creerte el cuento sin dudar del hecho. O más porcentaje de luz. Tiene un 40, un 60. Pero El abuelo es un el máquina de todos los nucleótidos que ha transferido. De pero el sus porcentaje de consultantes. luz, si existe realmente eso, sería el porcentaje de reencarnaciones que has tenido. Porque cuanto más reencarnaciones, más luz tienes. Claro. Tienes más genoma de ristras, de vidas, que se van uniendo y tienes más luz. En cambio, si has tenido 3 o 4 vidas, tu genoma luz es menor. Esto no lo cuenta William Criado. Esto lo digo yo como teoría. Como teoría. Pero también puede decir de que el cuerpo biológico está ensamblado hacia esta estructura bioluminiscente o lumínica, como la luz, para caer densificado en un plano holográfico tridimensional como este plano. Bueno, hay una cosa, Eduardo, que se ha descubierto hace muy poco, que es que son más bien trajes. Sí, son trajes bioenergéticos. Porque no cambiar la estructura molecular humana. Yo creo que la teletransportación, eso es muy complicado, porque cualquier fallo rompería la estructura molecular. Entonces, lo que yo he oído es que ellos utilizan trajes
para poder pasar a un humano de una tercera a una cuarta dimensión. Claro, porque dicen ellos de que es necesario de que se entienda de que donde nosotros estamos, en este plano físico, material, no es real, simplemente es un sustrato y una proyección co-creada para que ustedes existan ensamblados en estos trajes biológicos. Y nosotros, entonces, en sesión les preguntamos, ¿y qué es la luz? Es simplemente es una proyección ensamblada al traje biológico que se refracta y se interconecta a sus matrices. Entonces, es una matriz de proyección. Sí, es una matriz que se interconecta con una proyección frecuencial hacia el campo bioenergético de la molécula. ¿Por qué? Porque al proyectarse y al traspasar esa frecuencia, interconecta retroalimentándose como un flujo de información. Entonces, ¿y cómo entendemos esto? Pues a través de lo que refracta. ¿No ves? Los grandes resonadores electromagnéticos de frecuencia. Y entonces el Sol y la Luna. Pues sí, pueden refractar frecuencias e interconectarse al campo. Porque cuando nosotros ven, ellos ven a los humanos hacer lo que nosotros hacemos diarios, como comer, alimentarnos y vivir, ellos se ríen y nos dicen, ellos creen que están comiendo, que están viviendo, que están cenando, que se están alimentando, pero nada de eso existe, nada de eso es real, es un engaño. Entonces, ahí sacas mucho de conclusión de que tal vez donde estamos nosotros simplemente es una mera proyección. Bueno, eso es lo están diciendo físicos, pero nadie ha sido capaz de demostrarlo por ahora. Lo de la Matrix, nadie ha podido demostrarlo. Lo que sí es que, bueno, yo creo que el registro acásico, lo que decían los tibetanos, lo que dice Greenberg, es muy posible. Lo que existe como una memoria cósmica en la matriz cósmica, que es posible la conciencia pueda distorsionar esa matriz, pero no hay ningún descubrimiento científico que avale que existe ese registro acásico o holograma. Todavía nadie lo ha podido mostrar, aunque en hipnosis tú puedes sacar mucha información de ahí. Claro. Mucha información. Por ejemplo, en unas sesiones que nosotros hicimos hace mucho tiempo investigando los registros akáshicos, interconectamos con registros fuentes de información de encriptación de datos, que se interconectan las personas con estos seres, con estos servidores. Entonces, cuando tú interconectas con la información de la proyección al flujo de información de lo que es la red neuronal del sistema y se enlaza o se ensambla, tú te das cuenta de que ellos están siendo proyectados hacia matrices de información ya encriptadas, redirigidas y monitoreadas. O sea, hay una estructura de una interfaz de a través de un programa ya cuantificado en este traje biológico, donde lo que hacen ellos es retroalimentar ese flujo de información. ¿Para qué? Para tener control de la totalidad del que quiera escapar dentro del propio sistema. O sea, ya viene con una encriptación de un dato del propio cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo que está generalmente escapando dentro del propio sistema, como investigar, verificar, obtener datos o interconectar con información, ellos están siempre revisando esa conexión. Por eso que muchas veces ellos ya saben lo que nosotros hacemos, con quién conversamos, cómo nos movemos, qué clase de información estamos compartiendo. E incluso a través de la geolocalización de sus naves y su tecnología, mucho de eso se ensambla, porque cuando nosotros hacemos sesiones de hipnosis, ellos intervienen en nuestros aparatos electrónicos, se distorsiona la señal, se apagan los teléfonos, se apagan los aparatos electrónicos, se La resetea. voz se nos cambian porque la filtran ellos, la cogen o la captan o la pasan por algo, se escucha, es totalmente increíble. Claro, entonces ya ahí tú puedes entender mucho de que existe toda una tecnología ensamblada y proyectada hacia nuestro propio espacio, hacia lo que nosotros estamos intentando descubrir. Por eso que es como un poco muy complicado de poder entender, porque tú entiendes de que todo lo que existe es frecuencia, energía y vibración, excelente, pero ellos ya tienen toda una dinámica establecida para poder controlar a las personas, monitorear y redirigirnos hacia sus matrices. Oh, es que una civilización muy avanzada ha podido crear una Matrix con inteligencia artificial. Incluso, fíjate, lo de que dice William Criado, que hay estos seres, es que eso podría ser una programación. Y Claro. no son auténticos seres. Es que por eso Yo no, veo algo más allá de los seres. Los seres es como un firewall para que tú no llegues arriba. eso puede estar todo programado.
todo programado. No sabemos cuál es la verdad. Por eso la gente tiene que dudar de todo. ¿No? Si no tienes una prueba, es como digo yo soy un psiconauta. Puedo tener muchas teorías, pero la realidad, lo que es la realidad, no lo sabemos. Incluso lo que está contando William Criado puede ser todo falso, puede ser una manipulación. Sí, pero tienen muchos adeptos, muchas Ya. personas que sí. Sí. Como Él una puede estar secta. manipulado, como decía Miguel. Me decía eso, pues claro que sí, también. Bueno, por ejemplo, los pseudo profetas en la religión de Abraham, de Moisés o de los judíos, de los hebreos, la mayoría de estas proyecciones o de visualizaciones o información recibida dentro de su psiquis puede ser parte de un proceso de manipulación, de creación, de adoctrinamiento sistemático de toda una civilización y una especie. Pero ellos no lo comprenden porque su nivel de percepción o de comprensión, pues, o de análisis propio está basado en una fe ciega, en que tú no puedes dudar completamente de nada a menos de que no haya algo que lo corrobore. Es que fíjate, llegados a este punto, tantas redes sociales y tantos fans de los aliens pueden estar adoctrinados. Nos han podido meter una doctrina. La doctrina es que vienen de muchos planetas. Existió la Antártida, existió Lemuria. ¿Y si todo es un adoctrinamiento? ¿Me entiendes? No sabemos la verdad. Hasta que no encuentren una ciudad subterránea, imposible como la Antártida o todo lo demás, es que puede ser un adoctrinamiento todo. Y parte del adoctrinamiento es que vienen aliens de muchas civilizaciones y que puede ser falso. Es puro adoctrinamiento. Sixto Paz, este es el que se me olvidó antes. Fíjate, él lleva años conectando como Billy Mayer con estos nórdicos. ¿Cómo sabe él que en vez de ser de las Pleiades no son humanos mejorados genéticamente? ¿Cómo sabe si es un reptiliano que adquiere forma de nórdico? ¿Cómo sabe él la verdad? La verdad es muy difícil saberla, porque te pueden estar engañando siempre, siempre. Entonces, la gente en este mundo de Internet tiene que dudar. Dudar es el único camino. Tú no puedes creer en algo que no tienes pruebas, porque pues, al final puedes caer en una enfermedad mental. Y la juventud, en todo esto, todavía no sabemos cuántos enfermos mentales son producto de todo este tinglao que se está moviendo. Pero creo que hay mucha gente que ha cogido esquizofrenia. Bueno, ya de mi juventud he conocido muchos casos que se metían en la Ouija, en el tema alien, y la gente acababa con enfermedades mentales. Es tan malo como las drogas. Sobre todo si te crees todo. Puedes especular, pero no puedes creerte porque tú no tienes un cuerpo de un alien delante tuya y una jeringuilla para saber su ADN. ¿Y qué es? Si es silicio, si tiene nucleótidos, si es un androide, incluso una mezcla entre biológico y mecánico. No lo sabemos. Entonces, ¿cómo podríamos definir las naves extraterrestres? Las naves de todos los tipos que vemos en el cielo. ¿Qué podría ser? Según tú. Fíjate, ahora que dices esto, William Crial le dice al hipnotizado, elimina a ese reptiliano, elimina todo el laboratorio, elimina montones de naves, todos los planetas donde tienen humanos luz, elimínalos. ¡Hala, ya está! Yo con eso me parto de la risa. Son muy poderosos, son muy inteligentes, pero no eliminan a William Criado. ¿Eh? A ver, ¿tienen tanto poder o no? Si tuvieran poder, William Criado ya no estaba aquí. ¿Cómo vas a eliminar? Lo elimina el subconsciente del hipnotizado. Dice, ya está, se han desintegrado. Por favor. Y va y se encuentra él y dice, bueno, y hace otra hipnosis, se encuentra este reptiliano y dice, bueno, pues este lo eliminé, ¿cómo es que está aquí? Ah, es que está en otra línea de tiempo. Ah, ya está resuelto. ¿Eh?
No podemos andar así, no podemos andar así. Y yo lo siento por sus seguidores, pero la ciencia no puede dar crédito a eso. A lo mejor tiene puntos de verdad, pero no te puedes creer todo lo que dice William Criado. Porque esos seres, si realmente existieran, no son físicos ni nada, son parte de una programación. Si tú los puedes eliminar con tu conciencia, ¿qué son? No son ni siquiera seres. Tiene un nombre eso, que son productos de nuestra propia mente. Es que puede ser eso. Que Puede ser. los eliminas porque son productos, tiene un nombre eso, que no me acuerdo, porque son productos, son seres que existen a partir de tu conciencia. Entonces, bueno, sí, elimina a miles de naves, elimina a miles de dracorreptilianos. ¡Hala! Ya está. Pero nos Y implantan y demás, porque yo en los oídos cuando me hace el chico me hace las limpiezas y esa, yo tengo un pitido y, y noto. Y en la cabeza también, el pesar, ese peso que me oprime, esa opresión aquí, la mollera. es que dicen que hay dos tipos de implantes, los astrales y los físicos. Que los grises hacen implantes físicos, que son nanotecnología. Y Sí, que y William Criado dice que hacen implantes astrales y que lo hacen área cerebral, área cardíaca, área sexual y a veces en los brazos y miembros. Bueno, yo no lo sé, no sé hasta qué punto es verdad eso. Y a partir, además, fíjate, yo pensando si se alimentan de la energía, eh, ¿cómo, ¿cómo son capaces de absorber esa energía a través de una tecnología? ¿Cómo comen, no? Me resulta muy difícil, sí, porque la gente no está odiando todo el día, odia en un momento dado, o tiene una tristeza, todo eso es muy relativo. Pero bueno, si llegamos al punto de que se alimentan de nuestra energía, ya no son seres como nosotros. Ya no, a lo mejor pertenecen al silicio, son energéticos y ya no son. Entonces, ¿cómo han traspasado esa línea de la cuarta a la tercera dimensión? Yo me hago todas esas preguntas, ¿no? Ese es el lío, ¿no? claro. Ese es el lío. Mi teoría es que ellos están, como el proyecto SETI no ha encontrado ninguna señal extraterrestre y por lo visto es muy difícil viajar de una estrella a otra, ellos pueden Eh, pertenecer a un universo paralelo y utilizan a una los... pregunta. ¿Podría hacer esto una matriz holográfica de movidas por inteligencias artificiales y demás y que nosotros las retroalimentemos? Y que todo esto de lo que los seres alimentan de la energía sea un cuento para que nosotros realimentemos todo este flujo y estemos moviendo. Hayan olas, haya viento, hayan lluvia, la tierra gire, tengamos sol, en fin. Mira, hay una cosa que yo voy en contra, se ha Ujú. puesto de moda, que la física cuántica para explicar la espiritualidad, y creo que es una moda, pues no hay nada relacionado entre la física cuántica y la espiritualidad, nada, ninguna cosa empírica. Lo único que hay la función de onda, que una partícula, un fotón, puede convertirse en una onda o una partícula. Y luego está el entrelazamiento cuántico, que es una partícula que la puedes llevar a miles de kilómetros y siente lo que hace otra. Entonces, hay un montón, una corriente dentro de la New Wave que está utilizando esto lo aplica en la espiritualidad. Como diciendo, como Greenberg ya decía que la conciencia modifica la matriz, la matrix cósmica, pero no hay nada empírico que demuestre eso, aunque Pachita, a lo mejor la curandera mexicana, pudiera materializar un órgano y todo lo demás. eh, yo no hay, yo no conozco a nadie que es como dicen que tú puedes lo que deseas, si piensas que ya está, tú modificas el universo. Yo creo que lo podemos dejar por hoy. Y lo Sí. dejamos que hay que... Gilberto, estuvo interesante, muy agradable, Gracias, Y gracias. muchas gracias por tu tiempo. muy Nada, bueno. yo
Me me gustaría sobre todo que lo más importante, que la gente dude de todo, es muy importante. No, antes había las religiones para esto, ahora no podemos crear una nueva religión de los aliens. La gente tiene que dudar. Si no, hay muchísimos, Ok, muchísima gente. pues desde aquí te damos las gracias y si quieres formar parte de más tertulias de esta con nosotros, nosotros estamos encantados de escuchar otra contrapartida, porque claro, cuando uno está tan metido en digamos, en un proyecto, se ciega y no ve más allá. Y tú la verdad es que nos has abierto mucho el abanico. Claro. Gracias, gracias. Otro día, si queréis, os hablo de todo el tema humo, que es falso. Sí, eso hay que sacarlo. Ah, Todo sería- lo que quieras. Y otro día sobre por qué puede haber anatomías humanoides, pueden desarrollarse por evolución en otros planetas, que eso es mi trabajo que me llevó 22 años, desarrollar esa teoría de las convergencias múltiples. wow. Pues nada, lo Vale, dejamos Sí, y ya está, ya hablamos. ¿Ok? ok. Gracias, señor Venga, Blanco. chao, hasta luego. adiós. Yo, encantado.